Hola clase, vamos a dar comienzo a la corrección del examen de selectividad PEBAU de Geografía de España de junio de 2021. Y bueno, aquí como podéis ver, estamos viendo parte del examen, ¿vale? Es es la portada que he querido posicionar. Y ya pasamos directamente a lo que es el examen, ¿de acuerdo? Un primer asalto, vamos directamente a lo que son las definiciones. En un primer bloque hay 8 términos que hay que elegir 4 para definir. Son ya conocidos, algunos de ellos sobradamente, como área metropolitana, barbecho, coordenadas geográficas, ¿de acuerdo? O pesca de altura, que son de sobra, repetidos, ¿de acuerdo? El área metropolitana es esa zona muy urbanizada que está compuesta por un núcleo principal, una ciudad principal y los municipios cercanos con los que han creado además estrechas relaciones económicas, sociales y con buenas comunicaciones, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues, bueno, se ha entretejido obviamente una zona urbanística densa, ¿de acuerdo? Es como las que se han creado, pues obviamente en Barcelona, en Madrid, en las grandes ciudades, también Málaga, obviamente. Barbecho es la práctica agrícola que consiste generalmente en los cultivos en extenso, en extensivos, ¿vale? Tradicionales, que es dejar el terreno en secano con una rotación. En general hay poquito, pero sí que se sigue utilizando y consiste en dejar descansar la parcela durante o medio año o un año, ¿de acuerdo? Para que recupere la fertilidad natural. Sin más, se le suele dejar además que paste el ganado para que lo vaya abonando. Coordenadas geográficas es el sistema de referencia que emplea la latitud y la longitud para determinar la situación en un punto cualquiera sobre la superficie terrestre, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta obviamente el meridiano cero de Greenwich y el paralelo cero o Ecuador. El parque tecnológico es un espacio destinado a albergar la industria de alta tecnología. Obviamente no hace falta esto tampoco, como podéis ver, definirlo demasiado. La pesca de altura es aquella que se realiza por flotas que fanean lejos de la costa, a más de 200 millas, con barcos factoría muy pesados, una gran capacidad de arqueo y que suelen pasar medio año aproximadamente en el mar. El Plan General de Ordenación Urbana es el instrumento de planeamiento urbanístico en España, es un instrumento básico de ordenación integral del territorio de uno o de varios municipios, ¿vale? En el cual se clasifica el suelo, se determina el régimen que se va a aplicar a cada clase de suelo y se definen los elementos fundamentales del sistema de equipamientos del municipio en cuestión y bueno, donde se van a permitir la construcción de lo que sea, desde lo que son viviendas residenciales hasta lo que pueden ser almacenes de polígonos industriales, etcétera, etcétera. De acuerdo a la red de transportes, por último, es las rutas, ejes o corredores terrestres, marítimos, fluviales y aéreos que conectan los lugares de origen y de destino. ¿De acuerdo? Flujos o elementos transportados, que pueden ser personas o mercancías, y los nodos desde donde se generan. ¿De acuerdo? Que suelen ser pues, ciudades destacadas o principales puertos o aeropuertos. Y de aquí ya pasamos directamente al bloque B, que en este caso es elegir de las 4 expresiones o de las 4 definiciones, obviamente elegir dos de las que tenemos que indicar a qué hace referencia. ¿De acuerdo? Podemos plantearlo también como, aquí lo califican como expresiones o definiciones inversas. De acuerdo, la variación en los elementos del clima de la Tierra, que puede tener causas naturales o humanas, pero que se acelera por causas humanas desde la revolución industrial, es el cambio climático, que también se puede definir como calentamiento global. ¿De acuerdo? El periodo durante el cual los ríos y arroyos alcanzan su caudal más bajo, que en España suele coincidir con el verano, aunque no siempre es en verano. Recordad los ríos de alta montaña, que su estiaje principal es en invierno, porque se congela, ¿vale? Se denomina estiaje, ¿de acuerdo? La industria que se encarga de la transformación de las materias primas minerales en la fabricación de productos semielaborados
¿de acuerdo? Es la industria básica, también llamada de base, o industria pesada. En el marco de la Unión Europea, las normas y medidas adoptadas sobre agricultura, cuyo objetivo es asegurar al consumidor suministros a precios razonables, garantizar una retribución equitativa a los agricultores y más, obviamente, se conoce como Política Agraria Común, o PAC. Y con esto hemos terminado la primera parte. Como veis, no es muy complicada, se puede llegar a los 3 puntos fácilmente. Pienso que aquí junto con la siguiente pregunta son en la que se basa el examen sobre todo. ¿De acuerdo? En este caso se han elegido dos modelos de dos prácticas de lo que es el tema de geografía física. El primero es un mapa de altitudes sobre el nivel del mar y el segundo es un mapa climático. Vamos a atacar directamente al primero, bueno, lo que nos pide es que digamos el nombre de las unidades de relieve que están señaladas del 1 al 5. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, si vemos el mapa que encabeza además esta presentación, pues vemos que es la cordillera Cantábrica, la depresión del Ebro, la submeseta norte, el valle del Guadalquivir y el Teide. Y después nos pregunta que describamos las características de los relieves señalados con la letra A y B. Identificamos aquí obviamente los sistemas béticos, concretamente el penibético, pero bueno, sistemas béticos, y el B, el sistema ibérico. ¿De acuerdo? Ibérico el B y el A, sistemas béticos. ¿De acuerdo? En el caso de la cordillera penibética o sistemas béticos, bueno, pues se extienden desde el estrecho de Gibraltar hasta el Cabo de la Nao, es el mayor sistema montañoso de la península, es el más joven, más largo, el de mayor complejidad geológica, ¿de acuerdo? Y va a surgir en la era terciaria, ¿de acuerdo? Con el plegamiento alpino, ya que se va a desplazar la placa africana, va a chocar contra el zócalo de la meseta y obviamente todos los sedimentos en ese mar interior, todos esos sedimentos mesozoicos se van a levantar. ¿De acuerdo? Se van a alternar las calizas y margas y van a surgir mantos de corrimiento y son pliegues alóctonos, obviamente, pues se van a desplazar de unos lugares a otros. Se van a plegar las béticas, se va a hundir la región del Guadalquivir, que se va a crear una fosa, en este caso esa fosa se va a ir colmatando y en el cuaternario va a constituir lo que es el Valle del Guadalquivir. Y bueno, se prolonga por debajo del mar hasta las Islas Baleares, concretamente Mallorca, ¿vale? Ibiza y Formentera, mientras que Menorca pertenece a las cordilleras costeras catalanas. Limita con el sistema ibérico, la Mancha y la depresión del Guadalquivir y tiene dos sistemas montañosos separados por una depresión o por depresiones más o menos conectadas, más o menos. ¿De acuerdo? El uno es la cordillera penibética, que es la que está situada en la costa, que es el antiguo, parte del antiguo macizo bético rifeño, que el cual va a rejuvenecerse, obviamente, los materiales paleozoicos van a aflorar, ¿vale? Y se va a cubrir, obviamente, después con materiales de ese levantamiento, ¿vale? De ese fondo marino. Por eso nos encontramos en esas sierras como la de Ronda, Gádor, los Filabres sobre todo y Sierra Nevada. En lo alto de Sierra Nevada nos vamos a encontrar obviamente materiales propios del Paleozoico. ¿De acuerdo? Son las mayores altitudes de la península, el Mulhacén y el Veleta, por ejemplo, aquí son los que destacan y hay algo muy poco glaciarismo, lo que nos queda es además de un origen más bien tardío, lo que queda pues, obviamente son algunos lagos y neveros. Y la cordillera subbética, que es más exterior, está al norte, ¿vale? Son las unidades externas, ¿de acuerdo? Se da al norte de la penibética, es ese material plegado de materiales secundarios que se depositaron en esa fosa, ¿de acuerdo? Y en ella nos van a aparecer por la alternancia de calizas con margas, sobre todo. Y acumulaciones de materiales arcillosos, pero bueno, eso ya lo veremos un poquito más adelante, que se suelen dar en el surco interabético, ¿vale? En ese espacio que se da entre esas dos cordilleras.
¿de acuerdo? Su orientación, sobre todo suroeste-noreste, y se extiende desde Cádiz a Alicante. ¿Vale? Entonces, desde la sierra de Grazalema, la sierra de Mágina, la sierra de Cazorla, Segura, La Sagra, ¿de acuerdo? Hasta la sierra de Aitana, en el Cabo de la Nao. Y el surco intrabético o la depresión intrabética, que es la que se da entre ellos, pues va uniendo depresiones que van desde la Vega de Antequera, la Vega de Granada, Guadix, Baza. ¿De acuerdo? Son 250 kilómetros, materiales muy blandos, terciarios, arcillas y margas, algo de areniscas, que suelen dar lugar a un paisaje de lo que se denomina Badlands, son malas tierras, cárcavas, ¿vale? Que además se acentúa ese aspecto por la aridez de la zona. Y el segundo, que es el sistema ibérico, es el borde oriental de la meseta. Lo que más sobresale es el único sistema montañoso que se orienta de noroeste a sureste, porque además todos los demás obviamente casi que van en paralelo de este a oeste, ¿de acuerdo? Desde las estribaciones meridionales de la cordillera Cantábrica hasta el mar Mediterráneo, ¿de acuerdo? Aislando la cuenca del Duero por un lado y la llanura manchega con toda la zona aragonesa. Su origen está en el terciario, ya que se van a plegar los materiales secundarios depositados en el borde, ¿vale? Del zócalo y en la orogenia alpina, ¿vale? Sobre todo abundan las calizas, aunque hay sectores donde aparecen los materiales paleozoicos, sobre todo en el afloramiento del zócalo meseteño, pues, por ejemplo, ese zócalo que aparece en Extremadura o esos lo diré. También en el norte del sistema ibérico nos van a aparecer sierras en donde aparecen materiales silíceos, ¿de acuerdo? En contraste en general con la mayor parte de los materiales que son más bien calcáreos, aunque ya digo que sí que aparecen también obviamente otro tipo de materiales. Por un lado el río Jalón va a dividir, obviamente, afluente del Ebro, va a dividir la parte septentrional de la sur, obviamente la septentrional más pequeña, en donde aparecen sierras como la Sierra de la Demanda, Cebollera, Moncayo, Urbión, un tanto aisladas entre ellas, ¿de acuerdo? Y bueno, está formada sobre todo por materiales paleozoicos, por ejemplo la Sierra de la Demanda. ¿De acuerdo? También hay materiales sedimentarios calizos mezclados con conglomerados en las sierras que pegan más bien al Moncayo, en el caso de Soria, e incluso ya metiéndose en Aragón. ¿De acuerdo? Va a afectar el glaciarismo, sobre todo la creación de lagunas en esa zona, que reciben el nombre de lagunas negras. ¿De acuerdo? Y el sector meridional es más ancho, y hay dos ramas, ¿vale? Que están partidas por el río Jiloca, ¿de acuerdo? Una rama interior, que es la castellana, ¿vale? La sierra del Barrecín, que tiene obviamente material paleozoico, y después la serranía de Cuenca, que es material sobre todo calizo, dando lugar a un relieve kárstico de dolinas o torcas, ¿de acuerdo? Y el ramal aragonés, la sierra de Jabalambre y de Gúdar, que ya es caliza, ¿de acuerdo? Está separada por la fosa tectónica de Calatayud, que tiene materiales terciarios. La tercera pregunta nos dice que desarrollemos las principales características de las unidades interiores de la meseta. ¿De acuerdo? Pues bueno, a partir de, obviamente, de la orogénesis alpina, el zócalo se va a fracturar, se va a levantar y va a dar lugar al sistema central, los montes de Toledo, que sobre todo van a aflorar materiales silíceos, granitos, pizarras, gneiss, ¿de acuerdo? Que van a dar lugar a formas más o menos redondeadas, con cumbres más o menos aplanadas, porque es material viejo, muy erosionado. ¿De acuerdo? Son rocas de la era primaria, paleozoicas. Pero también nos van a aparecer materiales en los cuales obviamente se va a erosionar la meseta, se va a erosionar, se va más o menos a aplanar, ya sabemos que son materiales muy antiguos, en el cual van a aparecer pequeñas elevaciones, de acuerdo, en la penillanura con algunas crestas cuarcíticas,
¿de acuerdo? O pizarras bastante duras, con al final coronadas por cuarcitas. Muy típico, por ejemplo, en la zona extremeña, donde el zócalo aparece mucho más destacado o en las últimas estribaciones del zócalo antes de entrar en Portugal. ¿De acuerdo? En Salamanca, por ejemplo. En cuanto a lo que son los grandes sistemas, está el sistema central, obviamente, en el que destaca pues, sierras como Guadarrama, Gredos, Somosierra, León, Gata, ¿vale? Que son bloques del zócalo, ¿vale? Los bloques elevados de ese zócalo, que se pueden, dentro de lo que es el relieve germánico, se denominan Horst, mientras que las zonas o los bloques más hundidos son los Graben, ¿de acuerdo? Entre unos y otros aparecen las zonas de paso, que van a ser los collados, que van a facilitar la comunicación entre ambas submesetas. ¿De acuerdo? Además va a aparecer el glaciarismo y va a dar lugar a circos, lagunas, ¿vale? En las zonas ricas en caliza van a aparecer las torcas, ¿de acuerdo? Pero también el material como el granito va a dar lugar a esas pedrizas o zonas gredosas, ¿vale? Y además hay que tener en cuenta que en la erosión en las cumbres no va a dar lugar, en este caso, en las zonas de material más viejo, va a dar lugar a algo que se denominan los galayos, en el que el granito, por la gelifracción, va a dar lugar a unas agujas muy destacadas. ¿De acuerdo? En los montes de Toledo tienen menos entidad, separan la cuenca del Tajo de la de Guadiana, se van a formar de manera similar al sistema central, ¿de acuerdo? Abundan las pizarras y las cuarcitas duras, muy resistentes a la erosión, ¿de acuerdo? Un relieve típico apalachiense. Y bueno, en los piedemontes van a aparecer, pues eso, en las rañas o cantos de cuarcita, o sea, acumulaciones de cuarcíticas, ¿de acuerdo? Lo que son las depresiones o llanuras del interior, lo que es la submeseta norte y la submeseta sur, ¿de acuerdo? Lo que va a aparecer es, pues se van a depositar materiales, obviamente, abajo los materiales blandos y encima se van a situar las calizas. Hoy, obviamente, dan lugar a una extensa planicie llena de páramos, ¿de acuerdo? Páramos tanto al norte, sobre todo en la zona más oriental, ¿vale? De la mitad de las mesetas hacia oriente van a aparecer estos páramos, ¿de acuerdo? Páramo de Masa, por ejemplo, en Castilla y León, o las mesas de Ocaña o la Alcarria en lo que es el sur. Guadalajara, por ejemplo, es muy típico. También van a aparecer cerros testigo, ¿vale? Y después en las zonas obviamente trabajadas por los ríos, las campiñas. La submeseta norte es más alta, aproximadamente unos 150 metros más alta que la submeseta sur. ¿De acuerdo? En el segundo ejercicio, aquí me ha alargado en su comentario y como veis he sido demasiado abundante. Esto obviamente, todas las sierras más importantes, pues bueno, se puede nombrar una o dos, con lo cual obviamente y la abundancia de estar constantemente nombrando los materiales también se puede resumir un poquito más y ser un poquito más ligero. El ejercicio 2, en este caso que son los climogramas, nos pide que expliquemos las variaciones estacionales de temperatura y precipitación de cada uno de ellos. Los tenemos aquí, ya los han repetido otro año, están explicados en mi página, en una de las prácticas del tema 3 sobre los climas de España, con lo cual, pues bueno, podéis acceder directamente, aunque aquí tenemos un pequeño comentario, ¿de acuerdo? Nos dice que comentemos las variaciones de temperatura y de precipitación y como vemos, pues bueno, aquí nos encontramos con un clima en el cual las barras de las precipitaciones están por encima de la línea de las temperaturas, con lo cual no hay sequía, mientras que en el segundo, como vemos, la línea de temperaturas, la temperatura llega hasta los 28 grados, que podemos ver aquí en agosto,
deja obviamente 5 meses por debajo de la línea de temperaturas. Esta es la forma que después explicaremos en cómo se representa el concepto de aridez mensual dentro de una gráfica. ¿De acuerdo? Con esto ya más o menos, obviamente, lo tenemos visto. Para entrar aquí directamente, bueno, decimos las precipitaciones en el primero sobrepasan los 1000, por lo tanto es un clima húmedo, ¿de acuerdo? Están bien repartidas a lo largo del año, hay mínimos en los meses estivales, pero no marcan ningún tipo de sequía, ¿vale? Y los máximos en otoño e invierno, que son las propias de la entrada de los frentes atlánticos, ¿de acuerdo? Y además hay un segundo máximo en primavera. En el segundo caso, el total de precipitaciones sobrepasa ligeramente los 500 milímetros, llega a 589, que se van a repartir en dos máximos, el mayor en otoño, noviembre sobre todo, lo cual ya nos está indicando obviamente que se trata de un clima mediterráneo, ¿vale? Y del sur. Y el segundo en febrero, marzo, y se caracteriza por sequía que arranca en mayo y llega hasta septiembre. ¿De acuerdo? Las temperaturas en el primer caso son frescas, oscilan entre los 8,5 y los 18,6 en agosto, 10 grados, de acuerdo, con lo cual la amplitud térmica es baja, ¿vale? Propia más bien además de la costa. En el segundo caso, con inviernos suaves, que no bajan de 10 grados, y veranos tórridos que ascienden a 28, lo que nos da una amplitud de 18 grados, algo elevada para ser de la costa, que se quedan 16, puede llegar a 17, ¿de acuerdo? Pero en la costa los veranos están un poquito más atenuados, con lo cual ya nos está diciendo algo. Pero bueno, iremos a ello. Nos pide en la segunda parte que definamos el concepto de aridez y expliquemos cómo se representa en el climograma, que ya hemos hecho el comentario, ¿de acuerdo? Aquí explicamos lo que es aridez, que hay diversos índices para calcularlo, como el de Gaussian, que es mensual, ¿vale? En el cual cuando la temperatura dos veces la temperatura de ese mes es mayor a las precipitaciones, entonces estamos hablando de que obviamente hay sequía o sequía ese mes o aridez. El anual de Martón, que son las precipitaciones totales dividido entre la temperatura media más 10, nos va a dar un valor, y ese valor se refiere a una escala en la que se cataloga la aridez o los climas en húmedo, semihúmedo, semiárido, estepario y desértico, ¿de acuerdo? Según el valor, si es mayor de 30, si va de 20 a 30, si va de 10 a 20, si va de 5 a 10 o si tiene menos de 5. Aparece representada cuando en un climograma, cuando el doble de la temperatura media medida en grados sobrepasa la cantidad de precipitaciones en milímetros del mes concreto. Si atendemos aquí, veremos que la temperatura es de 20 por 2 es 40, 40 sobrepasa a 33 milímetros, por lo tanto obviamente la temperatura que está aquí y sobrepasa a las precipitaciones de este mes, por lo tanto obviamente aquí se da sequía. Como veis en la gráfica, todo lo que está por debajo de la línea es sequía. Perdón. Basándonos en los datos, nos pide que expliquemos el clima representado. Bueno, el primero tiene unas temperaturas suaves que rondan los 14 grados, ¿vale? Nos encontramos en un clima obviamente oceánico, costero. Las temperaturas se mantienen en torno a los 10 grados en invierno, ¿de acuerdo? Y el verano no pasan de 20. No es atlántico de interior porque las temperaturas más bajas no llegan a 5 grados o no están cerca de los 5 grados, ¿de acuerdo? Y obviamente más al interior incluso bajarían a 0 grados y hablaríamos de heladas y demás que no se dan, ¿de acuerdo? Obviamente por la cantidad 1000 milímetros lo situaríamos en Asturias. Hay un pueblecito que se llama Arnau, Asturias, que tiene este climograma. ¿De acuerdo? ¿Por qué Asturias? Porque los 1200 nos indicarían más bien Cantabria y los 1400, por ejemplo, San Sebastián. Con lo cual, obviamente, pues bueno, las temperaturas, las precipitaciones en la costa van aumentando a medida que nos acercamos, curiosamente, a San Sebastián, en lo que es la costa. En el interior es al contrario. ¿De acuerdo? En cuanto, obviamente, a lo que hablamos del clima oceánico en la cordillera Cantábrica. En el segundo caso, la temperatura de invierno es suave. Como vemos, la temperatura es de 10 grados, no baja de 10. Por lo tanto, es un clima
no es un clima mediterráneo de interior, sino que es un clima mediterráneo típico, ¿de acuerdo? Nos aproxima, por lo menos, a la zona de la costa sur andaluza, ¿vale? Y el detalle de que las precipitaciones no sean menores de 500, no estén en 300, por ejemplo, milímetros, está excluyendo la costa suroriental, está excluyendo parte de Granada, está excluyendo Almería, Murcia o Alicante. Y lo está situando más bien en la zona costera por la temperatura, 18 grados y medio de media. Lo está situando en provincias como Málaga, Cádiz, Sevilla y Huelva. ¿De acuerdo? Es un Mediterráneo típico. Incluso, si avanzamos un poco, se trata de un clima de algo de interior. ¿De acuerdo? No es Jaén, obviamente, pero estamos hablando de un clima en el cual la temperatura máxima de verano se acentúa. Llega a los 28 grados, demasiado elevado para lo que es una costa propiamente, con lo cual estaríamos entrando algo hacia el interior. En este caso, las localidades que se sitúan en lo que es el Valle del Guadalquivir van a tener esta punta de calor, pero van a mantener el resto de características muy parecidas a las que se dan en la costa, obviamente. Por lo tanto, estaríamos hablando en este caso, además con el segundo máximo de lluvias a finales de invierno-primavera, que esto es más típico de las zonas interiores que de las zonas costeras, por ejemplo. No es típico en Málaga que haya un máximo tan destacado como nos aparece aquí, ¿de acuerdo? Un máximo tan destacado en esta parte del año. Por lo tanto, este es un clima obviamente un poquito más metido, es un mediterráneo típico, pero está hacia el interior y se trata de Sevilla. ¿De acuerdo? Que obviamente no tiene, la altitud de Sevilla es prácticamente la misma que pueda tener Málaga. Y no hay nada que interfiera la acción del mar, los vientos atlánticos que llegan hasta la capital. ¿De acuerdo? La última pregunta, que es de 3 puntos, es puramente la que tenéis en el libro, en los apuntes, con lo cual no voy a hablar de ellas. Son 2 preguntas sobradamente conocidas por vosotros. Las actividades turísticas, además, es una pregunta muy fácil, o la de la población española, ¿de acuerdo? Y bueno, no tiene mucho más, lo consultáis en el libro y ya podéis pensar más o menos cómo os ha salido el examen, que yo espero que haya sido muy bien. Y con esto, pues terminamos la explicación, ¿vale? Y espero que todo haya salido estupendamente.